Feliz día. Hasta ahora hemos expuesto la mayoría de los temas inquietantes que nos conectan a los misterios de la luz, a la iluminación y a la cristalización del alma. Es decir, hemos tratado hasta ahora en propósito y dijéramos realmente los principios crísticos, gnósticos, búdicos, jehovísticos, brahmánicos, quetéricos, logoicos, de la sabiduría trascendental que nos conducen a nosotros a la liberación final. Y el fundamento de esta enseñanza ha sido, es y será el Cristo cósmico, el Cresto Chomac. Cuando comprendemos esto, nosotros consagramos nuestra vida al conocimiento crístico, porque este conocimiento no es literal, ni literario, ni tampoco es, dijéramos, un dogma, o a través del fanatismo lo vamos a lograr, o tampoco es ni el paradigma, ni un paradigma, sino que es una formulación viviente, una clavícula que nos permite, vivenciándola, experimentándola, la autorización íntima del ser en Dios. Repito, no la autorización íntima personal, que es aparte, no, sino la de nuestro real ser interior profundo. Y esto es la esencia de nuestro programa, porque cada uno de nosotros tiene una particularidad. Quien desarrolla esa particularidad, que es su ser, obviamente, logra no solamente despertar a lo real, a la verdad, y rompe con la mecánica existencial del yo, con la mecánica existencial de las leyes mecánicas de la naturaleza, y que también rompe y corta con la hipnosis colectiva e individual del sueño profundo, y penetra en el anfiteatro de la ciencia pura y cósmica, que pertenece este anfiteatro, esta ciencia pura, a los misterios divinos, que no son más que las leyes de Dios expresamente manifiestas, no solamente en su pensamiento, imaginación y voluntad, sino también en la naturaleza ocultamente. Y esto es maravilloso, porque está a nuestro alcance. Todo lo que está en los cielos tiene un eslabón en la tierra. Y todo lo que está en la tierra tiene una imagen en los cielos. Por eso cada uno de nosotros tiene una estrella que lo guía. Y la autorización íntima del ser consiste en que nosotros primero reconozcamos esa estrella y después de reconocerla, la cristalicemos dentro de nosotros. Y eso es posible. ¿Por qué? Porque el Cristo dijo: les traigo el reino de los cielos. Y en los cielos nosotros vemos puras estrellas, pura luz y un espacio infinito. Es decir, vemos la infinitud y vemos la luz. Entonces, ¿cuál es nuestra parte divina? La infinitud y la luz, que está simbolizada por el ser. Entonces el ser es infinitud y luz. ¿Qué es lo contrario al ser? El ego. ¿Y qué es el ego? Lo contrario a la luz, la oscuridad. Es decir, una oscuridad infinita y lo otro opuesto al ser, que no es luz. Entonces repito, oscuridad infinita es el yo, hasta el nivel en que lo tengamos desarrollado. Pero el ser es la infinitud de la luz. Comprendiendo esto, entonces, podemos dirigir nuestro norte, podemos corregir nuestras coordenadas de nuestros pasos, podemos rectificar nuestro andar en el sendero para nuestro destino, para nuestra meta, para nuestro puerto, para nuestro regreso, que es el Padre que nos espera en su perfección, en su misericordia, lleno de luz radiante, de esplendores, en una morada también luminosa, donde nos espera. Así como el hijo pródigo, pero en este caso el hijo pródigo va a llegar excelentísimo, no va a llegar fracasado. Ese es el llamado en esta mañana.
Que nosotros seamos el Hijo excelentísimo, pero que nosotros lleguemos ante nuestro Padre de regreso con el traje de boda del alma, no desnudo. Que lleguemos ante nuestro Padre con los frutos del árbol de la vida y con las gemas preciosas que describe el Apocalipsis. Y que también tengamos esa medida de ese templo y ese templo dentro de nosotros. Que también tengamos nuestra corona, esa guirnalda de espinas que fue puesta terriblemente sobre la cabeza de nuestro adorable Salvador Jesús el Cristo Yeshua en Pandirá, y que nuestro Cristo íntimo simbólicamente nos muestra. Entonces, todos estos elementos tenemos nosotros que cristalizarlos a través del desarrollo del proceso autorrealizador, que consiste en 3 principios. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y que gnósticamente, a nivel de la cristificación, es la eliminación del yo, la muerte del ego, la transmutación de las energías creadoras para crear el traje de bodas del alma, que es el cuerpo solar y los cuerpos de luz, para edificar el templo dentro de nosotros. Y cuando ya tengamos ese templo, oficiar en el amor y en la misericordia de Dios, dando vida a todo lo que es así y será, y a través del ministerio del sacrificio por la humanidad, que es hacer la labor que él hizo, es decir, repartir los dones, consagrar a través de la palabra, sanar a los enfermos, consolar al afligido, libertar a los esclavos psicológicamente hablando y resucitar a los muertos. Porque nosotros en sí somos muertos vivientes en el ser, pero en el yo somos vivos. Nosotros nos consideramos muy vivos y es verdad, en el sentido egoico, en el sentido materialista. Pero en el sentido, dijéramos, esotérico, crístico, divino, nosotros somos muertos. ¿Por qué? Porque él dijo, dejad a los muertos enterrar a los muertos. Ahora bien, necesitamos vivir, sí. Entonces somos unos muertos que podemos vivir, que podemos vivificarnos. Pero quien nos puede dar la fuerza, la potencia de vivificación, de que pasemos de la etapa de muertos en el ser para morir en el ego y ser en el ser en vida, necesitamos precisamente comprender de que el ego son tinieblas e infinitud de tinieblas, de oscuridad. Esto significa en lenguaje sencillito, el ego es infinitud de errores, de representaciones mentales, de recuerdos, de ofensa, de violencia, de ira, de gula, de lujuria, de alcoholismo, de adicción, de discusiones, de mentiras, de corrupción, de engaños, de fraude, de esclavitud, etcétera, etcétera. Es una infinitud. Cuando comprendemos eso, entonces comenzamos nuestra transformación. Entonces, cuando comenzamos nuestra transformación, se nos aparece aquella metáfora maravillosa del Evangelio cuando se dice que el reino de los cielos es semejante a la semilla aquella de mostaza, que siendo pequeña crece en uno de los arbustos más grandes, en la escala que ella implica. Y entendiendo esto como la fe, también podemos entenderlo en el sentido metafórico y simbólico de aquella frase de los antiguos alquimistas y cabalistas, que eran grandes iniciados de los misterios de la ciencia pura, y que decían ellos que había que transformar el plomo en oro. Ambas metáforas señalan e indican que la transformación del plomo en oro significa transformar una personalidad egoísta en una personalidad crística, transformar una persona mortal en una persona inmortal. Es decir, ambos indican una transformación, un cambio, una transmutación y la fe. Entonces encontramos que la fe va a ser la facultad mayor que nos va a permitir a nosotros caminar en el sendero del evangelio real, que es el evangelio crístico, que es el evangelio de la cruz en movimiento, que es el sacerdocio
vivo de la orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz. Entonces, quien trabaja con la cruz trabaja con el fuego. Quien trabaja con el fuego es consagrado bajo las leyes de Melquisedec y de los misterios, y es un iniciado que está hollando el sendero del Cristo y que se convertirá en un Cristo, en gracia y en verdad de su Padre. Esa fue la enseñanza que nos trajo Yeshua ben Pandirá, es decir, el reino de los cielos. Quiero compartir también, dentro del marco y el contexto de este mensaje, el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Muy interesante cuando él dice lo siguiente, ¿no? Verso 5. Porque conforme al deseo de ellos, este hecho se les escapa, que hubo cielo desde lo antiguo y una tierra mantenida compactamente fuera de agua y en medio de agua por la palabra de Dios. Y por aquellos medios el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue anegada en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para fuego y están en reserva para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Aquí él está hablando en el contexto metafórico de que la antigua civilización, aquella antigua raza que los estudiosos llaman la Atlántida, el continente Atlante, fue sumergido por un diluvio universal, que es lo que está describiendo aquí Pedro. El mundo antiguo fue destruido por las aguas. ¿Por qué? Porque ellos eran impíos. ¿Quién se salvó? Un hombre con su esposa y una familia. Y un par, un macho y una hembra de cada especie. Fíjense ustedes, un arca, un macho y una hembra de cada especie y una familia. Esto es algo maravilloso, porque hay una clave develadora. Ahora bien, nosotros sabemos, cada uno de ustedes sabe, hermanos y hermanas, no solamente porque lo han leído y escuchado, sino porque los signos actuales demuestran que estamos en el fin del fin y que estamos cerca de una conflagración mundial terrible con consecuencias desastrosas, incluso dijéramos a nivel radiactivo y atómico. Por eso dice Pedro,